Radio Mujeres Morena República. Regias. Presentado por la colectiva Mujeres Morena República y Radio AMLO. Conducido por Nieves Rondán Rodríguez. Todos los jueves de 5 a 6 de la tarde, hora centro. La 4T es feminista y seguirá. Muy buenas tardes. Pues agradecemos el favor de su atención a través de este medio de Facebook a las compañeras de Radio Mujeres Morena República y quien tenga la intención de escucharnos, agradecemos su atención y sobre todo su participación. Ojalá y tengan preguntas para que en el transcurso del programa puedan estar pues haciéndolo o mencionando lo que ustedes consideren. Este programa de 4 de junio del 2026 tenemos un estado invitado y le vamos a dar la más cordial bienvenida a las compañeras de Nuevo León. Ellas son Rosy Puga y Carolina Martínez. Ellas nos van a apoyar con dos grandes temas. Primer tema es lo mismo autoestima que amor propio. Es una pregunta que nos van a ayudar a contestar. Y el segundo tema será violencia en la mujer, problema de salud pública de nivel crítico en todos los niveles de nuestra sociedad. Bueno, primero vamos a conocer una breve semblanza de todas las actividades que domina la compañera Rosy Puga. Ella es terapeuta holística, también fue creadora del Instituto Holístico, vocer, formación, coach de vida, descodificar. Ahorita nos va a aclarar por ahí unos términos que no dominamos, no conocemos. Consteladora, hipnoterapeuta, hipnoterapeuta, PNL y terapias de chakras. Bueno, son temas complicados que pocas veces pues sabemos de estos conceptos. Ojalá y nos ayude un poquito en su intervención. La doctora Carolina Martínez, ella nació en Monterrey, Nuevo León. Tataranieta del licenciado Benito Juárez, profesionista, médico general con 29 años en seguridad social y asistencia, nos quiere aclarar. 25 años médicos en Caritas de Monterrey y además de médico casa por casa desde el 2025. Bueno, pues ella es otra gran compañera que nos está apoyando y qué bonito es ser descendiente de Benito Juárez. Y su abuela fue Romana Juárez de Oaxaca. Ojalá también nos platique algo en su intervención de estas grandes mujeres que ella conoció. Bueno, pues vamos a iniciar con el primer tema, con la compañera Rosy. Ella nos va a comentar sobre la autoestima. ¿Será lo mismo que el amor propio? Consideramos a simple vista que no, ¿verdad? A ver qué nos dice ella, si es así. Bueno, pues vamos a ver qué nos comenta sobre la autoestima y pues agradecer su participación. Adelante, Rosy. Gracias, Nieves. Es para mí un placer estar aquí acompañándolas esta tarde, ¿sí? Voy a platicar un poquito de mi formación. Dice Nieves, queda un poquito ahí de duda. Yo soy coach holístico. La parte holística habla es de coach ontológico. Dentro de la holística viene la parte ontológica, que es la conexión con el ser. El ser es esa parte interior de cada nosotros, la conexión con nuestro propio ser. Soy descodificadora biológica, ¿sí? Terapeuta en descodificación, donde detrás de la mayoría de los síntomas hay un conflicto emocional. De eso habla la descodificación. Soy hipnoterapeuta, manejo programación neurolingüística, también tengo formación como consteladora familiar y como terapia de chakras. Comienzo a decirles que no solamente contamos con el cuerpo físico, como muchas veces tenemos esa idea desde que tenemos uso de razón, tenemos varios cuerpos
y hablamos del cuerpo mental. El cuerpo mental son todas las partes de la memoria, ¿sí? Que están en el hipocampo, ahí grabadas por ahí, y estas partes de la memoria se va programando o se va integrando a medida que tenemos uso de razón, con nuestras propias experiencias, con lo que vivimos, con lo que escuchamos, con lo que hay en nuestro entorno, se van formando nuestros programas mentales y después de que hay esta estructura neuronal con estos programas neuronales, aparecen lo que son los pensamientos. Dependiendo de estos pensamientos son las emociones que aparecen. Entendamos que las emociones son reacciones psicofisiológicas que dependiendo a mi historia de vida, esto quiere decir que si yo viví un momento donde hubo un evento donde vivía con miedo, probablemente tenga pensamientos recurrentes de miedo y entonces estoy hablando ya a otro cuerpo. Hablamos del cuerpo mental, el cuerpo emocional. De ahí se desencadena todos los cambios fisiológicos en nuestro cuerpo, que viene siendo lo que es este campo del cuerpo físico, y también tenemos el cuerpo energético o el cuerpo espiritual, ¿sí? Y bueno, vamos a, está claro hasta aquí, chicas, un poquito más de lo que venimos a trabajar, un poquito profundo, ¿sí? Entonces, chicas y chicos, porque creo que también de repente se conectan chicos, ¿verdad, Nieves? ¿Sí? Así es, así es. Ok, entonces voy a compartir, no sé si me habilitaron ya para poner la presentación de lo que es amar en libertad. ¿Es lo mismo amor propio que autoestima? ¿Sí? Entonces vamos a ver, voy a compartirles estas diapositivas del amor en libertad. ¿Qué sería si cada uno de nosotros pudiéramos realmente amarnos a nosotros mismos? Entonces tendríamos la libertad de amar sin esos apegos, porque cuando existen los apegos, es difícil amar en libertad, ¿sí? Y vamos viendo lo que son las definiciones de lo que es la autoestima, ¿sí? ¿Por qué podemos amarnos a nosotros mismos? La autoestima es la valoración o aceptación que una persona tiene de sí misma, incluyendo sus pensamientos, actitudes, comportamientos hacia su propio yo. ¿Se acuerdan que ahorita hablábamos de los mapas mentales, de los pensamientos? ¿Sí? Llega el pensamiento y me lleva a la acción, ¿sí? Mis actitudes y mis comportamientos, ¿sí? Entonces, es la valoración o aceptación que una persona tiene a sí mismo, ¿sí? De acuerdo a cómo piensa, cómo actúa, cómo se comporta. Y se refiere a la capacidad de amarse, aceptarse y sentirse digno de respeto, basándose en la comprensión entre la percepción del propio yo y el yo ideal, ¿sí? Esto quiere decir que cuando yo tengo un autoconcepto de lo que es una autoestima y creo que la forma que yo soy, cómo me comporto, cómo actúo, cómo pienso, se encuentra más abajo, entonces la brecha que hay entre que lo que yo espero ser y lo que soy, o lo que creo que soy, ahí va a determinar si hay una alta o baja autoestima. Eso es el autoestima. Y bueno, vamos a ver lo que es el amor propio. Es la aceptación, el respeto, los cuidados y la valoración que una persona tiene hacia sí mismo, valorando sus fortalezas, sus debilidades sin juzgarse. Cuando yo puedo observarme, ahorita hablábamos de lo que era la ontología, que era el estudio del ser. Cuando yo puedo observarme sin ese juicio, si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, si puedo ser criticado, ¿sí? Entonces yo puedo verme a mí sin juzgarme, puedo reconocer mis fortalezas, pero también puedo reconocer mis debilidades. Si yo reconozco mis debilidades, entonces me enfoco en formar estas debilidades en fortalezas, pero sin culpas, sin miedos, sin miedo a ser señalado. Entonces, cuando yo tengo mi amor propio, tengo esa seguridad, esa confianza,
¿sí? Inicia priorizando su propio bienestar, atender las necesidades personales, establecer límites sanos y perdonarse. ¿Cuántas veces cargamos culpa, sobre todo cuando somos mamás? Porque me voy a trabajar, porque no tuve tiempo de atenderlos, porque no pude ir a ver a mis papás, porque entonces empiezan los por qué, los por qué, los por qué. Y se fijan que son programas mentales que vamos repitiendo y repitiendo. Y entonces entramos en esta parte de juzgarnos y detrás del juicio empieza la culpa y entonces lo único que hace es que baja nuestra energía y nos quedamos en el puro estar pensando, bajando nuestra autoestima, pero no salimos de ahí, como el hámster cuando está dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y gasta demasiada energía y no llega a ningún lado, ¿sí? Se manifiesta en la forma en la que nos hablamos, ¿sí? Actuamos y tomamos decisiones encaminadas para una salud física, mental, enfocándonos a una vida plena. Muchas veces no necesitamos que alguien nos juzgue. A veces nosotros somos nuestro propio juez y nos estamos criticando y nos estamos juzgando. Y si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho lo otro, ay, pero ¿por qué se me pasó? Ay, pero entonces, cuando nosotros manejamos este diálogo interno con nosotros mismos, aprendiendo que somos seres humanos, que estamos viviendo nuestras experiencias y que vamos en este ensayo en error de la vida, tengamos la edad que tengamos, porque todos los días aprendemos cosas nuevas y todos los días aprendemos de todos, ¿sí? Tenemos esa humildad de decir, ok, yo estoy abierto a la enseñanza, estoy abierto a aprender y dejo de juzgarme, de pensar que no soy suficiente, que no puedo. Y bueno, ese es otro tema que si luego me invitan con gusto para ver desde dónde se anclan todos estos programas que son las heridas de la infancia, ¿verdad? Entonces ya nos queda claro lo que es el amor propio y lo que es la autoestima. La autoestima es el autoconcepto que tenemos de lo que creemos que debemos ser y la brecha que hay entre lo que creo que soy y entre lo que creo que debo de ser. El amor propio es cómo me relaciono con mi propio ser, con mi propio yo. No se trata que ahora seamos egocéntricos y que no nos interese la familia, pero ¿cuántas veces pasamos por encima de nosotros mismos sin preguntarle a la familia si realmente eso necesitan de nosotros? Porque a veces ni lo necesitan, ¿sí? Y nosotros lo damos por hecho que ellos lo ocupan y vamos pasando por encima de nosotros. Como les comenté, también soy consteladora familiar. Y entonces, cuando una alma está en deuda con otra alma, no puede estar cerca. Y es ahí donde aparecen estas personas que dicen, y yo que me entregué en esta relación y que di todo y me dejaron o se fueron, o con los hijos, ¿sí? Yo que hice todo por mis hijos, ahora mis hijos ni voltean a verme, o simplemente con cualquier relación de compañeros, de trabajo, siempre las relaciones tienen que estar equilibradas. Por eso si nosotros tuviéramos nuestro amor, cada uno de nosotros, si pudiéramos amar en libertad, sin miedo a quedarnos solos, sin miedo a lastimar a la otra persona. ¿Por qué? Porque podemos hacerlo desde una neutralidad, sin juicio, sin juzgar, simplemente de una manera más clara, con una comunicación más efectiva. Bueno, vamos a avanzar, ¿sí? ¿Qué es la bajo autoestima y la falta de amor propio, sí? Es la sensación constante de no ser suficiente. ¿Cuántas veces nos hemos sentido que no somos suficientes? ¿Sí? Que estamos haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y no llenamos la expectativa de quién y para qué. Preocupados en llenar las expectativas de los demás, pero pocas veces revisamos realmente qué es lo que nosotros queremos. Entonces tenemos esa sensación constante de no ser suficientes. Dificultad para poner límites, que era lo que les decía ahorita, cuando nosotros tenemos esos apegos porque nuestra autoestima está muy baja, entonces vamos a pedir comida, un ejemplo. ¿Qué quieres? Lo que diga la mayoría. Oye, nos están pidiendo que nos quedemos, ¿tú qué crees? Lo que diga la mayoría, ¿sí? Vamos a comer, ¿qué quieres comer? Lo que tú quieras. ¿Por qué?
porque hay una ganancia secundaria. Porque si yo expreso lo que yo quiero, probablemente a la otra persona no le parezca y corro el riesgo de quedarme solo, porque mi autoestima está baja y no hay ese amor propio. Tendencia a la autocrítica con dureza. Como les comentaba, a veces no necesitamos que nos juzgue los exteriores. A veces nosotros mismos somos nuestro propio juez y un juez muy rudo, ¿sí? Miedo al abandono, al fracaso, al juicio, porque si yo fracaso, van a juzgar que no soy suficiente, y si no soy suficiente, en el cerebro arcaico, ¿qué sucede si me separan de la manada? Puedo ser devorado por el depredador. Que necesito en mi inconsciente pertenecer a la manada, porque tengo esa debilidad o esa desnutrición emocional. Entonces, para sentirme fortalecido, pues necesito estar cerca de la manada sin expresar mis propias necesidades, aunque el precio que yo pague sea muy alto. ¿Sí? Entonces, estas son las consecuencias de tener una autoestima baja y una falta de amor propio. Desconexión emocional en uno mismo. Y hacemos esos picos. Brincamos de la tristeza al miedo, de la depresión a la ansiedad, ¿sí? Porque no encontramos ese equilibrio. ¿Cómo se constituye la baja autoestima? ¿Sí? Y vamos a verlo desde las experiencias de la infancia. Cuando éramos pequeños, probablemente había críticas constantes por parte del padre o los cuidadores, ¿sí? Por falta de afecto o valoración emocional. Comparaciones con hermanos o compañeros, que eso era muy común cuando había familias numerosas. Se comparaban mucho los hermanos y va mermando, dejando en una baja autoestima. Castigos excesivos o abusos físicos o emocionales, ¿sí? Si desde que eran niños, sí, escucharon palabras de que no son suficientes, ¿sí? Cuando sean adultos van a crecer pensando que no son suficientes. Y ahí es donde entra la programación, ¿sí? El bullying escolar o la exclusión social. Estos son algunos puntos que constituyen a la baja autoestima cuando hay experiencias en la infancia. Pero también tenemos, ¿sí?, en las influencias sociales y culturales, los estándares de belleza o los éxitos poco realistas, las modelos delgadas, ¿sí? Tantas cirugías, tantos tratamientos, y pareciera que solamente las personas tienen valor por su exterior de acuerdo a ciertas, ¿sí?, a ciertos parámetros que va formando la sociedad. Pero el ser humano es hermoso por dentro y por fuera, simplemente por existir. Cada uno de nosotros tenemos una belleza interior que hay que pulirla. Pero si nacemos creyendo que no la tenemos y si en el círculo donde nosotros nos desarrollamos vivimos esas exclusiones o esas críticas o esos juicios, las redes sociales, ¿sí?, que fomentan las comparaciones, la mentada selfie, ¿sí?, subiendo lo más bonito en las redes sociales, estas vidas de ensueño, que a veces solamente son sueños, ¿verdad? ¿Sí? Presión por cumplir roles, ¿sí? El éxito, la pareja, las apariencias, gastando a veces lo que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a quien ni siquiera conocemos, para cumplir un estándar, pagando un precio muy alto, ¿sí? Estigmas sobre lo que es el fracaso o los errores. ¿Y realmente son fracasos o son aprendizajes? Porque cuando nosotros lo vemos como ensayo y error, entendemos que son experiencias y que cada experiencia nos va dando, ¿sí?, un aprendizaje. Es como yo, es la primera vez que me invitan aquí con ustedes. Probablemente me equivoque en presentar la diapositiva, probablemente en algo para entrar, ¿sí? Pero no es un fracaso, es una experiencia.
Y que si mañana o pasado me vuelven a invitar, pues entonces ya conozco a las compañeras, ya conozco cuál es la logística, ¿verdad? Y de eso se trata la vida, de ir aprendiendo y tomar nuestras fortalezas, ¿sí? Observar nuestras debilidades para convertirlas en fortalezas. ¿Cómo se constituye la baja autoestima? ¿Sí? Seguimos todavía con lo que son las experiencias traumáticas o relaciones tóxicas, pues pudiera ser también con rupturas amorosas y dolorosas, que muchas veces son relaciones tóxicas donde dentro de esa relación se lastiman ambas partes y sale lo peor de cada persona y son señalado tanto uno como otro con todo su ser inferior sin reconocer todo lo bonito que tiene cada ser. Y entonces eso se queda grabado en la psique y va llevando esa baja autoestima. Relaciones con personas manipuladoras o abusivas. ¿Sí? Mucha gente para tener las relaciones, esas son esas partes que dicen, es que si tú te vas, yo me mato. ¿Sí? Y es que si tú no estás conmigo, yo me muero. Como si dependiera de la otra persona las actitudes o las acciones de esta otra persona. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestras acciones. ¿Sí? Vivencias de rechazo, abandono o traición. También baja la autoestima. Y bueno, venimos también a ver lo que son los pensamientos distorsionados, las creencias negativas, ¿sí? Todas esas creencias limitantes que, como hablábamos a un principio, este cuerpo mental, donde viene esa programación de tantas vivencias y todo lo que pudimos haber vivido y esos pensamientos recurrentes de no soy lo suficientemente bueno. Si no me esfuerzo al máximo, no valgo. Tengo que agradar a todos para ser querido. ¿Sí? Y son programas que están, pero bien anclados en lo profundo de cada ser, que a veces es complicado reprogramarlos, pero se puede reprogramar y trabajar con el amor propio. Y por eso son esos apegos. Los factores que mantienen la baja autoestima son los diálogos internos negativos, estos pepegrillos o estos pensamientos rumiantes que siempre tengo estos diálogos en mi cabeza de forma negativa, diálogos internos negativos, no soy suficiente, a nadie le importo, nadie me quiere, nada hago bien. Y simplemente yo creo que mientras que yo lo estoy mencionando, las que me están escuchando lo van sintiendo. Pero ¿qué sería si yo dijera, soy hermosa, soy maravillosa, soy capaz, soy suficiente, soy poderosa, soy suficiente, soy maravillosa, ¿sí? Cambia la energía. Evitación de retos con miedo al fracaso. Entonces, este proyecto que yo tengo, pues mejor ni lo inicio porque si no lo puedo hacer. O sea, ya ni siquiera lo intento. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando era niña las expectativas eran muy altas y como no las cumplía, entonces mejor prefiero no iniciarlas. Y si lo logra, eso me reprogramaría para saber que soy suficiente, que soy capaz, que lo puedo hacer. Y si no lo lograra, pero con una autoestima alta, lo vería como que es un ensayo, ¿sí? Y que estoy aprendiendo. Búsqueda constante de validación. ¿Sí? Son personas que están con la imagen, con la ropa, con el carro, con los viajes, con los paseos, con la selfie, con las historias, ¿sí? Es buscando ser validado por los demás. Y la pregunta sería, ¿y yo me valido? Si estoy buscando la aceptación de los demás, yo me acepto. Si estoy buscando no ser abandonada, ¿qué tanto me abandono? Y es la conexión con nuestro propio ser. Todo lo que está en el exterior
está en el interior. Y todo lo que está en el interior, aunque fuera estuviera color de rosa, pero si por dentro está gris, lo voy a seguir viendo gris. Y si yo por dentro estoy gris, por fuera lo voy a ver gris. Pero si yo por dentro estoy rosa, color de rosa, por fuera lo veré de color de rosa. Todo lo que hay en el interior está en el exterior y todo lo que está en el exterior está en el interior. Buscamos el perfeccionismo y el autosabotaje, ¿sí? O sea, si no está bien hecho, mejor no. Ya ni lo empiezo. Es como ese elefante que creció amarrado con una cadena y pasó el tiempo y era un elefante adulto y pensó que todavía esa cadena lo podía detener. Esos son los programas mentales. ¿Sí? La falta de conocimiento o conexiones emocionales, ¿sí? Son personas que tienen esta parte de viven las emociones. Si es una situación de tristeza, pues lo vive con tristezas muy profundas, o si es una situación de enojo muy profundo, inclusive si es una situación de alegría, lo viven con euforia, ¿sí? Porque no hay ese amor propio. Y entra el miedo, el pánico de, como lo veíamos hace ratito, lo que es de la parte arcaica, ¿sí? Ser abandonado y que venga el depredador y nos devore. Vamos a ver ahora las consecuencias de una baja autoestima prolongada. Cuando hay una autoestima prolongada, llegan la ansiedad y la depresión. El miedo es la emoción. La ansiedad es el estado de ánimo. Este miedo que no lo transité, que no lo gestioné, se convierte en ansiedad. Ansiedad es miedo hacia el futuro. La tristeza, cuando no la gestiono, la tristeza es la emoción, el estado de ánimo es la depresión, ¿sí? Y la depresión puede haber una depresión ligera o una depresión severa. Se habla de la pérdida. ¿Qué perdí? Me perdí a mí misma, porque no me encuentro, no sé quién soy, en dónde estoy, a dónde voy, porque mi autoestima y mi falta de amor no me permiten avanzar. Dificultades en las relaciones interpersonales, ¿sí? Definitivamente, si yo no me amo, es complicado poder amar a otra persona. O si yo no llevo una buena relación conmigo, pues no va a ser posible que lleve una buena relación con los demás. Dependencia emocional por miedo a ser abandonado. Bajo rendimiento académico o laboral. Hablábamos ahorita de la parte energía, ¿sí? Que soy terapeuta de chakras también. Cuando hay se desalinean los chakras, ¿sí? La energía no fluye correctamente por todo nuestro cuerpo. Incapacidad de disfrutar logros personales, ¿sí? Y llega un momento de, no importa dónde esté, ni con quién esté, ni lo que coma, ni lo que vista, no hay nada que me haga sentir bien, ¿sí? Más sin embargo, cuando tenemos un amor propio y tenemos una buena autoestima, simplemente un cafecito lo disfrutamos por la mañana, el escuchar cantar los pajaritos, el ver cómo se mueven los árboles, esta conexión conmigo misma o estar acompañada de un ser querido. ¿Se puede recuperar el amor propio? Sí, se puede recuperar. Recuperar la autoestima no es fácil, pero es posible. Comienza con tomar conciencia de cómo nos hablamos. Cuestiona nuestras creencias, realmente qué es lo que creo de mí, qué es lo que creo de los demás, ¿sí? Esas creencias limitantes y aprender a tratarnos con la misma compasión que damos a los demás, porque muchas veces somos muy compasivos con los demás, ¿sí? Y con nosotros no. A nosotros no nos disculpamos nada. O reconocemos los logros de los otros, pero no reconocemos nuestros propios logros. Y bueno, este ya es otro tema, apego emocional, ¿sí? Hasta aquí dejo de compartir. Sí, Rosy, muchas gracias.
Bueno, pues vamos a escuchar a la compañera Esperanza, a ver si hay mensajes en las redes o que nos diga en cuáles páginas podemos verlo, Morena Mujeres República. Adelante, Espe, por favor. Sí, hola, ¿qué tal? Claro, también hay que recordar que existe entre esta relación directa y causal entre haber sufrido violencia intrafamiliar y el desarrollo de la depresión. En el ámbito de las mujeres también este abuso constante, recordemos que altera el cerebro y desencadena problemas severos de salud mental como autoestima, ansiedad, estrés, etcétera. Entonces, en este caso, o incluso cuando la violencia se sufre en la infancia, recuerden que ahí está la línea de la vida, el 800-911-2000, o la línea de las mujeres en Ciudad de México 55, 56, 58, 11, 11 en estos casos, ¿no? O en algunas, en Ciudad de México y algunas comunidades también el asterisco 765. Claro, en Facebook nos pueden seguir en Morena Mujeres República, en X, MMR República, en Instagram, Mujeres Morena República, también está YouTube. Tenemos en Facebook, tenemos Mujeres Morena República, Mujeres Morena República Ciudad de México. También está Radio AMLO o Radio AMLO Militante. En cualquiera de esas redes, en Facebook nos pueden seguir, pueden comentar, pueden seguirlos en vivos. Ajá, en YouTube está Mujeres Morena República y en TikTok también está Mujeres Morena República. Gracias. Bueno, vamos a continuar con el siguiente tema, que también es muy interesante. Es violencia en la mujer, problema de salud pública de nivel crítico en todos los niveles de nuestra sociedad. Bueno, vamos a escuchar a la doctora Carolina. Adelante, Caro, por favor. Te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Soy la doctora Carolina Martínez. Voy a hablar sobre la violencia en la mujer. Es un problema ya de nivel crítico, tanto en nuestro país como en otros lugares, según el Observatorio Mundial. Y no es un problema nuevo, es un problema con el que no hemos podido, es un problema que no se ha podido controlar. Sabemos que es un problema social, de salud muy grande, que nos afecta mucho la salud pública. Vamos a hablar sobre los tipos de violencia y vamos a ver, déjenles paso esto, un análisis, bueno, según aquí el Observatorio Mundial, pues confirma que la violencia pues sigue siendo un problema bastante fuerte y severo. Tenemos aquí que muchas de las personas que sufren violencia pues lo toman como algo, ¿cómo se puede decir? Como algo normal. Ellos lo normalizan. Lamentablemente, no tenemos una cultura de la violencia y la educación que tenemos, así como nuestras culturas, pues la mayoría las obliga a callar o a soportar estos tipos de violencia. Tenemos que son varios tipos de violencia. Tenemos el físico, el psicológico, el sexual, la económica o patrimonial y la sexual. Algunas de estas, o más bien la mayoría, eh, son tipos, todo tipo de este problema relacionado a la mujer, por el simple hecho de ser mujer, es algo que se ha ahorita incrementado. También podemos ver que afecta a personas de todas las edades, niveles educativos, condiciones económicas. Es por eso que le puse yo que pues nos afecta a todos los niveles de nuestra sociedad. Podemos ser profesionistas o no tener educación o simplemente ser amas de casa y se sufre algún tipo de este tipo de violencias. La forma más común pues es el físico, que son las agresiones o los golpes. Tenemos también la psicológica, que son las amenazas, las humillaciones, el control excesivo, la sexual, cualquier acto sexual sin consentimiento de la persona, la económica o patrimonial, la cual le limita el acceso a las reuniones, a a los recursos económicos o a sus propiedades o bienes
de la víctima. Aquí los tenemos, para verlos tenemos también la violencia digital, que ahorita pues es la que está ahorita más en boga, que se han levantado varias leyes a través de esto, que lamentablemente también se había hecho muy popular, pero gracias a Dios, ahorita hay personas que alzaron la voz y pues ya ahora también está penalizado. Tenemos que la violencia se ha incrementado en ciertos estados, como el Estado de México, Veracruz, Jalisco, Nuevo León, nosotros, que en un tiempo estuvimos también en primer lugar. Lamentablemente todo esto va acompañado de los feminicidios porque la mayoría tolera tanto o nuestras leyes que son hechas para hombres les permiten tanto a los hombres que mientras no esté al borde de la muerte, el hombre no está preso, sale en libertad y vuelve otra vez a la misma recurrencia de maltrato. Tenemos que la mayoría de estas violencias ocurren en el hogar y frecuentemente son ocasionadas por la pareja o expareja de las afectadas. Lo normalizan porque lo toman, son a veces actitudes o conductas abusivas que lo hacen frecuentemente y como lo normalizan, no lo toman como como una amenaza a su vida. Ellos lo toman como que así es su vida, así tiene que ser y así tienen que vivir. Sabemos que tenemos también ciertas líneas para reportar este tipo de acciones, pero como les repito, no tenemos la cultura de la denuncia para que esto se haga. Tenemos también que a través de la violencia, pues la mujer vive también lo que es el acoso y la inseguridad. Tenemos una alta falta de vigilancia de nuestras autoridades, que ya cuando menos esperas, atrás de ti viene alguien que te viene siguiendo y de repente te da un golpe, te deja tirada y pues no, nadie vio nada, que es lo más frecuentemente que sucede. Aquí tenemos que pues se han reunido muchas personas de la sociedad, hay colectivos que están apoyando para que todo esto cambie a través de iconografías. Sabemos que el color morado es nuestro símbolo universal. Hay diferentes cantos que hacen, son alusivos a todos estos tipos de violencia y sabemos que nos surge que haya una justicia real, porque cuántas veces se llevan las pruebas y lamentablemente no son suficientes y las personas vuelven a estar en paz, la que dañó a la persona y vuelve otra vez a estar en acoso o sufriendo de nuevo algún tipo de violencia. Tenemos varios tipos de formas de denuncia a través de las redes sociales o el activismo digital. Tenemos el hashtag de denuncia, las campañas que se hacen y tenemos las redes de apoyo o redes de mujeres que ahorita pues ya hay muchas donde se han unido y a través de las redes se dan consejos, se dan indicaciones, qué haces, qué no haces, porque hasta en la misma familia te da miedo reportar eso. Tenemos aquí lo del marco legal y las leyes de protección. Vuelvo a repetir, son leyes de hombres hechas para hombres. Es una cultura machista que hemos tenido que batallar para tratar de cambiarlo, lo que es el patriarcado, no tampoco enfatizarnos en que el núcleo familiar no es el correcto, sí, sí son los correctos. Lamentablemente, vuelvo a repetir, lo normalizan y la violencia puede ocurrir en diferentes ámbitos, familiar, laboral, escolar, comunitario o institucional. Y las consecuencias de esto, le repito, a veces son muy graves que terminan en el hospital o la muerte, como lo son los feminicidios. Aquí tenemos lo de los fortalecimientos de las redes de apoyo, red de protección especializada. Pues el gobierno tiene cuenta con leyes y programas para prevenir y atender este tipo de actitudes. Tiene sanciones también eh, que apoyan a la violencia contra las mujeres. Tenemos la Ley General de Acoso
de acceso, perdón, de las mujeres a una vida libre de violencia. También hay instituciones, aquí en Nuevo León tenemos la Puerta Violeta, que la mera verdad sí hace falta mucha información y, y quitar el miedo, que sepan que van a estar protegidas, apoyarlas, que tengan el poder de denunciar. Eh, Tenemos aquí, pues, uniendo fuerzas entre todas por un México seguro. Vamos a tratar de que esto sea un México seguro y libre de violencia, pero sabemos que lo principal es trabajar desde las escuelas. Tenemos que tratar que las políticas públicas lleguen desde las primeras infancias para tratar de cambiar las mentalidades, el respeto hacia las mujeres, darles el lugar correcto, independientemente de si son profesionistas o son amas de casa, y fomentar el apoyo entre la ciudadanía y el Estado y exigir con veracidad las cosas que en realidad están sucediendo. Eh, ni una más ni una menos. La resistencia, vamos a decir que es nuestra voz, tenemos que luchar porque por el derecho a la vida, una vida libre de violencia. Aquí quiero hacer un comentario, Lignieves. Yo lo viví hace poco con una compañera anestesióloga. La acompañé a poner la denuncia en el Congreso del Estado. Fuimos a lo que es de todo lo que es de las mujeres aquí en Nuevo León. Yo no me daba cuenta que ella sufría de violencia hasta que yo la veía algo agresiva. Me empezó a comentar, digo, pues que hay que poner denuncia. Dijo, doctora, no se puede. Yo la acompañé para corroborar si todo eso era realidad y si es verdad. Tienen muchas obstrucciones para poder desarrollar protección, alzar la voz, casi las amenazan. Incluso ella tenía 2 hijos o tiene 2 hijos todavía. Las citas para las reuniones, para tratar de solucionar eso, el esposo se las ponía a media, se puede decir, a la mitad de jornada laboral para que los mismos jefes, que también eran hombres, le impidieran la salida. Porque muchas veces uno no sabe que cuando un juez federal le da una orden a una institución, puede hacerlo, puede salirse, pero tanto así la amenazaban que ni siquiera podía salirse. Ella anestesióloga, el esposo ginecólogo, y me decía que a veces llegaba borracho y la golpeaba, hablaba al 911 y todavía le decía, ¿te pongo otro o me vas a dar de cenar? Porque ya sé que me voy a pasar fácil de 8 a 24 horas encerrado. O sea, ¿cómo? Por eso digo que está en todos los ámbitos. Imagínense nosotros que estamos capacitadas, que tenemos algo de preparación, no aceptan que se vive con violencia. Yo le preguntaba, ¿y por qué toleraste tanto? Ella me comentaba que porque era de Matamoros y tenía miedo que su familia se enterara. Terminó perdiendo a su hija la mayor. Su hijo pues ya no la siguió tanto porque soportó tanto el trauma o la vida llena de violencia. Lamentablemente refiere que habían sido más de 15 años. Y así tenemos pues muchos ejemplos en todo el país, ¿verdad? Es algo de nunca acabar, pero yo creo que sí, lo primordial es cambiar las políticas públicas en las escuelas para que las nuevas infancias estén preparadas para evitar la violencia de todos tipos, no nada más hacia la mujer. Muchísimas Así gracias. es. Sí, así es. Lamentablemente, como madres, pues a veces también andamos con una autoestima baja. Si de ahí partimos, creo que si tenemos una autoestima baja, no nos valoramos, no tenemos amor propio, ni como madre, ni pues menos lo vamos a transmitir a la hija, pues vamos a aceptar más fácilmente las violencias. Estas Es correcto. violencias que lamentablemente en todos los niveles se están dando, se siguen dando y creo que se seguirán dando precisamente porque a veces nos preocupa más el qué dirán
que el tener que retomar nuestra vida, el tener que reconocer nuestros propios logros, enfrentar lo que nos toque, ¿verdad? Pero bueno, Es es una correcto. situación compleja. Adelante, También, adelante, Carlos. también contamos en Nuevo León con refugios donde se puede ir la madre, la afectada, con los hijos y ahí le dan preparación. Son refugios que nadie tiene los domicilios, solo las autoridades, y pueden vivir ahí un año, año y medio, y las capacitan para que sean independientes. Pero pues lamentablemente yo le comentaba a una de mis pacientes y me dijo, ¿cómo voy a dejar a mi esposo? Y luego no vas a ver ni dónde estoy. Pues eso es lo que queremos, que valore cuando no estás, ¿verdad? Porque eres sirvienta, cocinera, lavandera, todo y lamentablemente pues no, no, como dice usted, mientras no se valore uno, no puede llegar alto, ¿verdad? Sí, así es. Aún con profesión vemos unas violencias terribles, difíciles, Terribles, es correcto. y a veces no hay la confianza para platicarlo ni con la amiga. Da tanta pena que es difícil comentar la problemática en la que está uno hundido o están hundidos. Entonces, pues Es es muy correcto. importante que vayamos conociendo más de los temas para que poco a poco vayamos superando lo que nos toque superar. Sacar fuerzas de la nada, porque así pasa, a veces sacar fuerzas de la nada para salir adelante y procurar que los hijos, pues, o no recaigan en los hijos, nuestras inseguridades, nuestra falta de valor, nuestra falta de autoestima, nuestra falta de amor propio, y por cultura creo que es parte de, menos vamos a sabernos defender. Creo que los hijos ahora ya están con una mentalidad más abierta y ahora se enojan con los padres. ¿Por qué te dejas? ¿Por qué estamos en este ambiente? Vámonos. Ahora son ellos los que piden salir de ese ambiente complejo. Pero bueno, ojalá y vayamos apoyando a quien lo necesita, ¿verdad? Porque Y hacer es redes de mujeres de apoyo para apoyar a las demás, ¿verdad? Mucho así más es. grandes. Bueno, vamos a escuchar unos mensajes que están en las redes sociales. Adelante, Espe, ¿tienes algunos mensajes, por favor? O los más Sí, claro. sobresalientes, te escuchamos. Vamos. Claro que sí, la compañera Concepción Alarcón nos comenta que la violencia digital busca manchar la reputación, hablando del tipo de violencias, y más en la cuestión política a veces, ¿no? En lugar de hacer otras cosas, se va hacia ese tema personal para buscar minimizar el avance en cuestión política de las mujeres. Eva Verónica nos manda saludos, saludos de regreso. Dice, saludos de Xochimilco, felicitaciones a las compañeras de Nuevo León, les manda felicitar. La compañera Laura Mons nos manda abrazos, abrazos compañeras, abrazos de regreso. También la compañera Julia Mondragón dice, mucha culpa. Bueno, acá sí, recordemos que hay esta presión social y esta también presión social dentro de cada sociedad de que la mujer debe ser la responsable absolutamente de todo, aunque también los hombres participan mucho de eso, ¿no? El ir marcando la pauta de qué tiene que hacer y qué aceptan que haga o que no haga la mujer, y les va marcando casi como el camino, y entonces como estaban mencionando hace rato, ¿no? Por evitar caer el aislamiento o el que las hagan a un lado de la participación social, le entran a este juego de roles muy arcaico de una mujer debe y toda la lista, ¿no? Un hombre debe y la lista, cuando somos seres que deben ser autónomos, que deben ser colaborativos si es que forman un hogar, ¿no? Entonces, a veces no es por la buena que se hace o se obliga a la mujer a hacer ciertas cosas, ¿no? A veces, como bien lo mencionaba, era con los golpes, con la violencia, que obligan a la mujer a hacer de cierta manera, ¿no? Entonces nos dejan pocas opciones. También dice saludos a mi querida guerrera. Ay, se me perdió el mensaje, voy. Y amiga Nieves Roldán y a las demás ponentes. Manda saludos la compañera Julia. Y en la actualidad comenta, ya no se necesita matrimonio para tener pareja y es más fácil deslindarse de un violentador
aunque recordemos que a veces la cuestión psicológica, ¿no? La presión, la manipulación, lo que hace que no sea tan fácil esa disonancia cognitiva que nos mantiene ahí por todo lo que ya mermó de nosotros la persona abusiva, ¿no? Y entonces comenta, ese médico debe estar en el psiquiátrico y qué tristeza escuchar esas narraciones. Pues esos serían los comentarios. Gracias. Sí, gracias, Spray. Bueno, pues vamos a ver un video. Voy a dar una opinión y ahí me dicen si están de acuerdo o no sobre este video antes de. Yo creo que este video nos va a dar una evidencia de que cuando como mujeres tenemos una autoestima alta o nos ayudan los padres a tener una autoestima suficiente, una autoconfianza, o cuando nos inculcan esos retos y saber pues avanzar, porque hasta eso los padres tenemos que animar a los hijos, tú puedes, inténtalo, nada pasa si se pierde. Yo creo que esa toma de decisiones desde pequeñitas, pues estamos viendo pues resultados. Estoy recordando que el video, pues también nos va a demostrar violencia, ¿verdad? Violencia en la mujer. Vamos a ver qué nos dice, por favor. Practicado hombres y mujeres desde la segunda mitad del siglo XIX, cuando el juego empezó a popularizarse en el Reino Unido y en otras partes del mundo. En México, el primer torneo se llevó a cabo en 1902 y 40 años después se instauró la primera liga de fútbol profesional varonil. En contraste, el fútbol femenil quedó durante mucho tiempo como una práctica amateur. Se empezó a imponer la idea de que este deporte no era apropiado para mujeres desde un punto de vista moral y de salud, bajo afirmaciones médicas falsas. Incluso algunas federaciones nacionales de fútbol prohibieron la práctica femenil. Sin embargo, en las calles y escuelas, las mujeres continuaron practicando el deporte. En la década de los 60, empezaron a proliferar equipos y ligas femeniles en la Ciudad de México y en diferentes estados de la República. El Club México, el Nacional, Gacelas, Cachorras, Margaritas y Tapatías dieron espacio a niñas y adolescentes para jugar de una manera más organizada. En 1969 se instauró la Liga América y en 1970 se constituyó la Asociación Mexicana de Fútbol Femenil. De ese impulso salió el equipo nacional que representaría ese mismo año a México en el primer Mundial Femenil de la historia, organizado en Italia. Las mexicanas tuvieron, sin embargo, dificultades para encontrar un lugar donde entrenar antes del Mundial. Sufrieron para conseguir uniformes y para reunir el dinero de los vuelos. Sin reconocimiento oficial, las jugadoras partieron a Europa, donde obtuvieron el tercer lugar al derrotar a Austria e Inglaterra. Destacó especialmente la actuación de Alicia Vargas, quien fue apodada por la prensa italiana como la Pelé mexicana. Un año después, en 1971, México fue la sede del segundo Mundial Femenil. En el torneo participaron jugadoras de Argentina, Inglaterra, Francia, Italia y Dinamarca. Los partidos se realizaron en Guadalajara y la Ciudad de México. Los Juegos de las Mexicanas, incluyendo semifinal y final, registraron cerca de 90,000 espectadores en el Estadio Azteca y fueron un éxito desde el punto de vista comercial. El éxito del torneo contrastaba con la situación de las jugadoras, quienes jugaban y grababan comerciales sin cobrar, a pesar de que tenían que cubrir los gastos de su preparación y equipo, y en varios casos habían tenido que pausar sus estudios o trabajo. Ante esa injusticia, las jugadoras mexicanas exigieron una compensación e incluso contemplaron no presentarse a la final contra Dinamarca. Así, Guadalupe Tovar declaró ante la prensa que el comité organizador ha ganado miles de pesos con este campeonato y a nosotras no se nos ha estimulado en nada. A pesar de que la cuestión salarial no fue resuelta, tanto personas particulares como empresas ofrecieron premios para las futbolistas mexicanas, que reflejaron estereotipos de los roles de género de la época, de 100 a 500 pesos por gol, una recámara,
libros de cocina, bolsos de mano, portafolios, cámaras fotográficas y viajes. El fútbol femenil enfrentó además la crítica de una parte de la prensa deportiva, centrada en la técnica y la preparación física de las jugadoras. Asimismo, otras publicaciones prefirieron sexualizar los cuerpos de las futbolistas en vez de destacar su faceta deportiva. A pesar de los prejuicios y la hostilidad, que aún perduran, las jugadoras pioneras de los mundiales de 1970 y 1971, Irma Yolanda Carmina Gutiérrez, Elvira Aracén Sánchez, Juana Irma Chávez Barrera, Guadalupe Tovar Ugalde, Elsa Huerta Méndez, Alicia Vargas Ángel, Silvia Zaragoza y Marta Coronado, entre otras, abrieron el camino para el reconocimiento social del fútbol femenil en México. Bueno, pues ahí tenemos algo que nos puede ayudar a entender cuando, pues de alguna manera se superan obstáculos. ¿Qué nos comentas, Rosy, respecto a este video o a tu tema, como gustes? Sí, bueno, con respecto al video es esta parte de hasta dónde podemos llegar las mujeres. Yo creo que también en el campo profesional han sido de alguna manera marcadas simplemente los títulos. Sí, yo soy contador público y muchas veces decían, el título decía contador, yo soy contadora público, ¿sí? O por ejemplo los arquitectos o los ingenieros. Es que es ingeniero, es ingeniera, ¿sí? Entonces, desde ahí, como esto era solamente exclusivo para los varones. Y ya hay una brecha muy delgada, lo platicábamos el día de la reunión, en donde podemos polarizarnos, irnos al otro lado dentro de esta lucha por la defensa de las mujeres y luego volvernos nosotras las agresoras. Entonces, la invitación es a que realmente nosotros pidamos nuestro respeto, pero también respetando. ¿Por qué? Porque esas personas que agreden, no las estoy justificando definitivamente, yo creo que yo también viví violencia doméstica, ¿verdad? No los estoy justificando, pero hoy entiendo, en su momento no lo entendía, hoy entiendo, ¿sí? Que son personas que también no tienen amor propio, porque una persona que realmente se ama no va a violentar, ¿sí? Y esos violentadores probablemente antes fueron violentados. No se trata que nosotros carguemos con todo lo que ellos sufrieron, sino se trata de que encontremos la solución para la familia, ¿sí? Que sea lo más sano, que sea lo más equilibrado, ¿sí? Y volvemos a lo mismo, tenemos que trabajar para el amor propio de forma individual, para cada uno prendamos nuestras lucecitas y todos hagamos una gran luz común, que es algo que hoy yo le admiro a la presidenta, esa parte de buscar la paz, ¿sí? Buscar esta parte de encontrar la negociación, de encontrar la paz, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que quiero agregar y muchas gracias por su invitación. Gracias, Rosy. Caro, ¿algo que quieras agregar? Te escuchamos. Digo, aquí nos damos cuenta que las mujeres destacan en muchos ámbitos y este no es la excepción. Sabemos que no son reconocidas, que también se está luchando por el reconocimiento, pero de que van a seguir sobresaliendo, van a seguir sobresaliendo. Hace poco me decía una mujer, dijo, oye, yo nunca había conocido a una mujer minera y hoy la acabo de conocer. Dice, y qué sobresaliente. Pensaban que no sabía ni agarrar el pico y mira, qué bien trabaja. Y fue reconocida por su jefe. O sea, somos buenas en todos los ámbitos, aunque no seamos reconocidas, pero tenemos mucho todavía por trabajar, mucho. Así Gracias, es. gracias. Bueno, pues tenemos ahorita a las compañeras de Nuevo León, ellas son mujeres regias y nos han comentado sus actividades y saberes. Bueno, pues nos vamos despidiendo del programa, agradecemos mucho su atención, pues decirles que tenemos que trabajar, como seres humanos tenemos que trabajar mucho sobre la autoestima, esa valoración tenemos que demostrar que realmente nos queremos, esa
esa percepción que tenemos de nosotros mismos, pues aceptarnos con nuestras virtudes, nuestros defectos. ¿Por qué no hacer un juicio, pero no ser tan duras consigo mismas? Yo creo que esto va a ayudar poco a poco a ir formando mejores generaciones, porque quitarse esos traumas, cómo cuestan. Y hay mamis que andan muy perdidas, la verdad, están muy perdidas en el sentido de ir estimulando a las niñas. Así como en el fútbol estimularon a algunas mujeres que desde pequeñas están ya trabajando sobre este difícil deporte, este difícil aceptación hacia la mujer eh, futbolista, pues imagínense si les echáramos porras a las niñas cuando están leyendo o aprendiendo a leer, en lugar de estimular, a veces les damos el zape que no puedes, fíjate bien y así no va. Yo creo que tenemos que ir evitando esa agresión desde pequeñitas, hay que estimular, hay que buscar a alguien que les ayude a entender mejor el español, las matemáticas. Yo creo que es muy complejo, pero si no vamos animando a las pequeñitas, pues menos vamos a tener buenas profesionistas, en el sentido de que, pues, o a lo mejor son buenas, pero en el autoestima muy bajas. Entonces, pues debemos ir cuidando estas situaciones para que evitemos la violencia en la mujer. Hay mucho que hablar, hay mucho que decir, pero pues el tiempo se está agotando. Les agradecemos mucho su apoyo, la información que nos dieron y claro que sí, en otro momento los vamos a invitar porque pues nos agradó mucho su participación y creo que entre mujeres nos tenemos que ayudar y es una forma de ayudar también. Pues nos vemos yo creo que dentro de 15 días, ya que el jueves que viene ya tenemos fútbol o algo así a nivel internacional, pero pues agradecemos su participación y apoyo a este programa. Hasta la próxima. Gracias, Espe, gracias, Alan. Muchas gracias, compañeras. Nos Gracias. vemos. Hasta luego, bye. Hasta luego. Bye.